En el conocimiento de Dios, que a veces es atrevido a afirmar que lo podemos conocer, pero sí hay etapas de Él que se van haciendo conocimiento en nuestras vidas. Por ejemplo, saber que Dios son tres personas y un solo Dios es un conocimiento de Dios. Conocer la manifestación de Dios a través de su Hijo Jesucristo y por ende saber que Dios tiene un hijo también es una revelación. Entonces, en el descubrir de Dios hay muchas etapas y generalmente cada persona eh, se va quedando con la experiencia de Dios según el momento en su vida en que Dios aparece. Si por ejemplo te toca pasar una situación muy dura, de pérdida de trabajo, de un ser querido, es el Dios que, bueno, es el Dios al que le exclamamos ¿por qué a mí? Pero también es el Dios que te acompaña, que consuela, pero de repente no es el caso, sino que es una persona que está enferma y a través de la medicina o a través de un milagro sobrenatural, pues también hace presencia de Dios y entonces el Dios sanador. O está la persona que acumula o arrastra una culpa muy grande y Dios sale al paso a través de una prédica, a través de una buena confesión y es el Dios del perdón. Entonces Dios tiene muchas facetas, como de hecho nosotros los seres humanos también la tenemos, pero las facetas de Dios son todas perfectas y lo bueno de ellas es que al ser perfectas pues nunca van a estar sujetas a ningún error, a como diríamos en un criollo venezolano, a ninguna metida de pata. O sea, Dios no va a decir, oye, no debí decir esto. No, Dios siempre en su sabiduría infinita llegará a nuestras vidas en el momento indicado y será una luz para nosotros en el momento indicado. Esto lo comento porque seguramente hay momentos en que en esta serie, a la luz de su palabra, hemos mostrado un rostro de Dios de justicia, un rostro de Dios en otros momentos quizás de misericordia, en otros momentos de normas y leyes, como fue uno de los últimos episodios, donde hablamos de los mandamientos y de la ley, sobre todo de aprender a ver la voluntad de Dios expresada desde la ley. Pero hoy quiero enfocarme, vamos a dar un poquito un giro, sin abandonar el sentido, por supuesto, de esta serie que es vincular el Antiguo Testamento como el Nuevo y así hacer de la Biblia lo que es un solo, una sola revelación. Iba a decir un solo libro, pero no es correcto porque la Biblia contiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Pero si cuando hablo de un todo, de un solo, si lo queremos ver como un solo mensaje, pudiéramos sí hablar de un solo libro. Es como una biblioteca. En una biblioteca tú vas a encontrar libros, pero es una sola biblioteca. Entonces es una biblioteca segura, es una biblioteca donde todo lo que yo voy a tomar de ella es para mi bien. Y hoy quiero enfocarme en un regalo de Dios. En un regalo de Dios que nos permite conocer el nivel de amor y el nivel de majestuosidad que este Dios tiene en la vida de todos los seres humanos. En el primer momento vamos a reflexionar la lectura, estamos con el libro del Deuteronomio, el recorrido que llevamos, el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Y este capítulo se titula Escucha Israel, Yahvé es el único, ¿no? Y a mí, yo digo que el creyente en Dios, si algo debe tener, y por eso lo he dicho en otras oportunidades, no en vano es el primer mandamiento de la ley, es un sentido de pertenencia y de exclusividad a Dios como el que quiere la esposa para con el esposo y el esposo para con la esposa. O sea, una exclusividad, así como la madre que le debe sonar ruidoso que su hijo o su hija le diga mamá a todo el mundo, y quieren ese título solamente para ellas, y el papá pues igual, debería ser en cierta forma igual, eh, es lo mismo, o sea, es este Dios que se hace presente y a la vez te dice, mira, te lo digo no por celos, aunque sí es verdad que en alguna parte de la palabra nos dice que Dios es un Dios celoso, pero en el celo en el buen sentido de la palabra, o sea, no me gusta, Dios es celoso en el sentido de que no quiere que nosotros estemos depositando nuestras confianzas y por ende traduciéndose esto en decepciones en falsos dioses, en dioses que no son, en dioses que no tienen nada que ver
con el verdadero Dios. Dioses inventados por el hombre, dioses creados a conveniencia del hombre, pero también demonios que se hacen pasar por dioses para también alejarnos de su amor. Entonces, esta lectura que la vamos a iniciar en el capítulo 4, en el versículo 4 dice así: Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la perfecta descripción de un fanático. Cuando usted es una persona que a mí me pasó en una etapa de mi vida más joven donde yo me acuerdo que hasta iba al liceo con una cruz por fuera y bueno, en esa época no se hablaba tanto de bullying, era el chalequeo literalmente, pero te decían el curita y por entre líneas pues seguramente hasta el fanático. Y yo tuve una época que me gustaba tanto ir a misa que yo iba hasta los días de semana. Fue una época de hecho que tuve una transición académica universitaria también, ya estaba graduado en el bachiller, que hice un cambio de carrera y estuve como de marzo a octubre sin estudiar y yo me iba todas las tardes a mi misa y rezaba mi rosario. Y eso a veces genera comentarios de que, oye, no estará ya muy fanático esto, ¿no? Bueno, lo que nos pide el Deuteronomio o lo que describe el Deuteronomio no es un fanático, es una persona enamorada de Dios. Y así como les colocaba la comparación, pues le comparo la otra. Cuando usted se ha enamorado, cuando yo me enamoré, eh, y no digo me enamoré en pasado, uno sigue enamorado, el amor evoluciona y crece en muchas formas, pero me refiero a esos primeros momentos donde hasta cuando tocas la mano de tu pareja, cuando salen juntos, cuando duran horas hablando por teléfono, cuando se acaban de ver todo el día y a la noche siguen hablando y madrugan hablando. Es lo que describe una persona enamorada, que no hace otra cosa más que hablar, razonar, pensar, es monotemático, porque su corazón, su mente está solamente llena de ese amor o de esa atracción que empieza a surgir entre dos personas que se empiezan a gustar. Dios, quien conoce a Dios, yo ahorita de hecho lo recomiendo, estoy haciendo una serie, escuchando una serie de Santa Teresa de Jesús, eh, una santa extraordinaria, doctora de la iglesia, que también tuvo un nivel de entrega, de hecho, tanto así que hay un momento de éxtasis en su vida que se llama el desponsorio, donde ella a los 39 años pues tiene como un matrimonio con Dios, o sea, ella se hace exclusiva de Dios, o sea, yo soy toda tuya y tú eres todo mío. Y allí no entraba más nadie a nivel de fe, no es que Santa Teresa se volvió una persona que hablara sola, al contrario, fue una mujer de comunidad, fue una fundadora, fundó conventos, tenía un promedio algo así como que ella a los 39 años tuvo la conversión y luego fue algo así como, si mal no recuerdo, 28 años adicionales de vida hasta su muerte, y en esos 28 años fundó como 16 conventos. Entonces ella fue una mujer activa de comunidad, pero ya ella lo que era el lugar de Dios en su vida no tenía espacio para más nadie. O sea, Dios es Dios. Y ahí es donde un poquito entra lo que a veces nosotros catalogamos como las personas que son muy conservadoras, muy dogmáticas, pero yo particularmente solo alabo. No en el sentido de las personas que quieren imponer la fe a la fuerza o que hablan con un nivel de fanatismo, porque aquí sienta yo la palabra fanatismo cuando no hay coherencia. Predico una cosa, pero hago todo lo contrario, y en eso pecamos la gran mayoría. Pero Santa Teresa era distinta. Santa Teresa, aparte que tuvo experiencia de cielo a nivel de éxtasis, o sea, sabía dónde iba a ir. Por eso esa frase tan conocida de ella, tan alta vida espero que muero porque no muero, porque era ya, o sea, ya que estoy en el cielo, pues para qué quiero estar aquí en la tierra, ¿no? O sea, era el querer estar con bueno, la maravilla de las maravillas, el amor de los amores, eh, que no tiene fin, que te sacia, que te da paz, que te elimina los estados de irritabilidad, los estados de la enfermedad, la necesidad, el dolor.
Y todo eso lo tenía Teresa claro desde su experiencia, que también, ojo, es una experiencia progresiva. Teresa en el libro de su vida pues describe muchas etapas de su vida, valga la redundancia, que no son para nada de admirar. Tampoco es que Teresa era una mala persona, pero era una muchacha, bueno, como las muchachas de hoy, quizás haciendo la comparación, respetando los procesos de moda, que obviamente era muy distinto, pero muchacha vanidosa, que se preocupaba por su apariencia, que le interesaban, por ejemplo, los libros de caballería, porque además eh, parte de la explicación que tiene que ver esto de sus libros con las moradas, era, bueno, era época de castillos, de caballeros que peleaban, de cruzadas, o sea, muchos elementos sociales que había allí, pero no es el punto. Lo que quiero decir es centrarme en esta idea de que lo que describe el Deuteronomio, ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, es con todo. O sea, no te reserves nada en el amor de Dios. Y hazlo parte de tu vida. Hazlo que literalmente cuando te vean a ti, tú seas una vitrina donde se ve a Dios, donde quien sea el modelo, el punto de atracción es Dios, y lo Dios se ve a través de ti en tus obras, en tu manera de hablar, en tu manera de buscar soluciones, en tu manera de ser empático con las personas que tienen necesidad, y eso es algo muy, muy hermoso. Ahora bien, hay un punto de quiebre que, que tiene la palabra de Dios, y por eso hago la comparación con el Evangelio de San Mateo, porque sobre todo desde la película de Mel Gibson, que ya la cité en otras oportunidades, de la Pasión de Cristo, la cual fue acusada de que era muy antisemita, o sea, wow, los judíos son lo peor porque mataron a ese hombre, pobrecito, que era Jesucristo, y efectivamente, hoy entendiendo la muerte de Cristo, todo lo dura que fue responsabilidad de los romanos, pero quienes nos llevaron a esa muerte, que fue su propia comunidad, los propios judíos, hay que ponernos un poquito en el contexto de por qué el rechazo a Jesús. Y en la introducción de este capítulo, este 21º capítulo o episodio de La Luz de su Palabra, lo dejaba un poquito entrever. Si a mí hoy me dijeran que Jesucristo tuvo un hijo, o que Jesucristo se casó, o que Jesucristo no murió en la cruz, sino, o no resucitó, como decía San Pablo, de hecho San Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, pues vana sería nuestra fe. Todos esos elementos son puntos de quiebres dogmáticos para nosotros los cristianos. O sea, esos son los innegociables. O sea, Cristo resucitó y punto. Usted lo entienda, no lo convenza, le parezca que, bueno, para el cristiano, Cristo resucitó. María es virgen, María fue virgen antes, durante y después del parto. Y eso es un dogma de fe. Eso yo no lo discuto con nadie. Usted no lo quiere creer, pues no me ponga a mí a probárselo. Para mí eso es un acto de fe que yo responsablemente asumo en mi vida, porque si la fe consistiera en que todo hay que razonarlo, pues llegaríamos al razonamiento de que Dios no existe. Porque si yo solamente voy a creer en lo que creo, en lo que veo, puedo probar, entonces muchas cosas que yo ni siquiera creería que existe el oxígeno, porque yo no ando haciendo un proceso consciente del oxígeno y nunca he agarrado oxígeno. Yo sencillamente sé que hay un aire que entra por mis fosas nasales y sale por ellas mismas o por la boca, inhalar, exhalar, y a eso la ciencia lo llamó oxígeno. Entonces, yo no me pongo a indagar esto. O cuando me monto un avión, yo confío que el que va a pilotar ese avión es un piloto, no es la aeromoza o el hijo de la aeromoza que ese día le provocó manejar el avión. Porque de hecho yo veo una persona uniformada ahí, yo confío por un acto de fe que está acreditada para volar ese avión. Entonces, con la fe hay cosas que sencillamente, donde colocamos nuestras confianzas, tiene que tener este punto. Pero hago toda esta larga porque a los judíos se les acaba de enseñar en la lectura que acaba de hacer que el Señor Yahvé es uno, es único. Y cuando a mí me hablan de uno, es una sola persona. O sea, en el razonamiento básico es eso. O sea, uno es uno, uno no son tres, que es el problema con la Santísima Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad, que también es un dogma de fe, difícil, por no decir imposible de entender. O sea, si Dios es uno, ¿cómo me dices que es uno, pero son tres? Entonces ya ahí tengo un colapso, ¿verdad? Entonces al judío se le presenta un hombre que no solamente se presenta como un profeta, porque ellos no tenían problemas con los profetas. Profetas habían tenido desde los tiempos de Samuel, que fue el primer profeta, después de los jueces, hasta Juan el Bautista, que aunque aparezca en el Nuevo Testamento, se le dice que es el último profeta del Antiguo Testamento, porque fue 6 meses antes que Jesucristo. Pero tú no te me estás presentando como un profeta, te me estás presentando como el Mesías, pero el Mesías
Hijo de Dios. Y esa palabra hijo les hizo un cortocircuito muy grande, porque eso sí era para ellos una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Lo que yo les acabo de poner como ejemplo, con herejías que niegan verdades de fe que para nosotros son innegociables. Quizás el problema con Jesucristo y en los tiempos donde él llega al mundo era la poca profundización teológica que había sobre quién era el Mesías. Porque ciertamente había profecías como las de Isaías que algo asomaban de un Dios encarnado, de un Emmanuel, porque de hecho cuando Isaías llama al Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, obviamente te está trayendo la imagen de un Dios que va a llegar al encuentro, pero además el mismo Isaías tiene un capítulo que dice: la Virgen está encinta y dará a luz a un hijo. Entonces, claro, hoy nosotros nos es quizás un poco más fácil armar todo ese rompecabezas porque tenemos las piezas completas. Pero en este momento, inclusive en ese capítulo 53 de Isaías, que siempre lo recomiendo leer también, que describe un poquito toda la agonía de Jesucristo, o sea, cómo varón de dolores, humillado y maltratado, él llevó el peso de nuestras culpas. Era una descripción 8 siglos antes aproximadamente de lo que Jesucristo viviría en todo su Via Crucis, en el Gólgota y en la crucifixión propiamente. Entonces, todo ese andamiaje, toda esa construcción de ideas, oye, para el Sanedrín, que no los voy a justificar, porque al final había también mucho ahí de odio, mucho de celo, Jesucristo les había hablado muy duro, pero se agarran por un elemento que se había construido de hecho de los tiempos de Moisés, y es que la blasfemia se castigaba con la muerte. Cristo lo llevan a los romanos porque ellos no tenían autoridad independiente de gobierno para matar a nadie, porque si no lo hubiesen matado ellos mismos a pedrada allí como blasfemo. Entonces, en Cristo nosotros conseguimos una revelación que a mí particularmente me invita a reflexionar cómo llevo yo los conceptos de mi fe. Vamos a leerla para hacer la conclusión un poquito de la idea central de hoy. En este texto de San Mateo, en el capítulo 26, nos dice, en el versículo 59, los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para condenarlo a muerte. Hago un paréntesis para recordar que esta lectura ocurre cuando Jesucristo es encarcelado en el huerto de Getsemaní, luego de la última cena, luego de sudar sangre y luego de la traición de Judas. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al final llegaron dos que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es eso que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios vivo te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas. Esto es un signo de blasfemia, o sea, un signo de ofensa muy grave, por eso el rasgar la ropa, y dijo: has blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué dicen ustedes? Ellos contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole: Mesías, adivina quién te pegó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A Jesucristo le hacían preguntas y se burlaban y hacían testimonios totalmente tontísimos, hasta el momento en que el sumo sacerdote, y fíjense como el lenguaje que usa, casi que es el lenguaje que se usa en los exorcismos, ¿no? En el nombre del Dios vivo, te ordeno. Y a partir de allí Jesucristo, no porque se vea obligado, sino porque la pregunta era la pregunta que él estaba esperando, para dar la respuesta de que él estaba esperando. Jesucristo en los evangelios, yo diría, no soy experto, pero me vienen a la mente ahorita 3 momentos en que Jesucristo declara quién es.
O sea, yo soy el Dios vivo, el Mesías, el Hijo de Dios. El primer momento, la mujer samaritana, la del pozo, ¿qué? Que ella le dice, yo sé que debe venir un Mesías al mundo, y Cristo le dice, yo soy. El segundo momento, cuando está reuniendo los apóstoles y le pregunta a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y hasta que llega y para ustedes, ¿quién soy yo? Y es Simón Pedro quien dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La respuesta de Cristo es, bendito sea Simón Barjoná, porque lo que has dicho no vino del hombre, sino de mi Padre. Y el tercer momento, aquí ante el Sanedrín, que es el momento condenatorio. O sea, cuando Jesucristo dice eso y dice además, y les digo algo más, es como cuando uno dice, ay, no aclares que oscurece, o sea, no hables más que estás metiendo la pata, pero no, Jesucristo hizo su revelación completa. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Ahí tenemos un Dios revelado, plenamente. O sea, Jesucristo no se escatimó nunca a decir lo que le convenía decir, ni lo que la gente quería escuchar. Jesucristo dice lo que es. Y es allí donde hay una transformación teológica, pero la revelación se hace plena. Ya no tenemos más nadie que esperar. El Mesías ha llegado, el Rey de Reyes, el que va a dar el trono y la gloria a Israel, pero también a todo el que crea en él. Y es ahí donde entramos tú y yo. Y bueno, todavía los judíos esperan al Mesías. Nosotros sabemos que Cristo lo es. Pero también tenemos que tener cuidado con los dogmatismos, que no es lo mismo decir dogmas. Los dogmas son las verdades de fe que no se discuten. Los dogmatismos, si me permiten esta definición muy personal, son estos conceptos que yo me he creado y sobre los cuales pues no me voy a salir. Entonces ocurre en la iglesia, por ejemplo, los excesos morales. ¿Divorciados vueltos a casar no pueden comulgar? No. Pero hay otros que agregan dogmatismos morales adicionales, cargas adicionales. Usted no puede entrar a la iglesia, usted no se puede sentar aquí, usted no puede ser catequista, entonces ya ahí empiezan otras cargas que son aditivas. Cuando Cristo se pararía al frente, como le dijo a la mujer samaritana, vuelve el ejemplo. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. Le cantó sus verdades, pero no por eso la despreció, no por eso le dio la espalda, no por eso le negó la palabra, no por eso le negaría un perdón, como posiblemente también le habrá dicho a tantos otros que no eran dignos. Un centurión romano que le pide un milagro para un sirviente. Imagínese usted, un centurión, uno de los enemigos aférrimos de los judíos, representante de la bota, hoy diríamos la bota militar, la bota romana, y Cristo va y lo trata con amor y le hace el milagro, y es más, les cachetea en la cara a todos los que están allí. En toda Galilea no ha habido fe mayor que la de este hombre. O sea, ese era Jesucristo. Que los samaritanos, que son unos traidores, que esa gente, así se trataban los judíos y los samaritanos. Había una división ahí desde que hubo la división del reino del norte y del reino del sur, y entonces los samaritanos, que casi que no sirven para nada, que son unos hipócritas, que no son de los nuestros, y casi todas las parábolas de Jesucristo que tenían que ver con el servicio, con el amor, era el buen samaritano, el samaritano que hizo lo correcto, el samaritano que ayudó al prójimo. Entonces Cristo sabía darle en la llaga a los dogmatismos. O sea, usted no está en este mundo, ni yo tampoco, para estar juzgando como si usted fuera Dios. Usted lo que tiene que dar a conocer es a Cristo, y Cristo, con un lenguaje cercano, misericordioso y de amor, Cristo va transformando a las personas. Hay procesos de conversión que llevan muchos años. El de San Pablo se dice que llevó 19 años. Le escuchaba yo a un sacerdote en un programa una vez que es experto en estos temas, en un programa que se llama Internautas, que lo pasan en WTN, hablaban del premio de San Pablo. Decía, la conversión de San Pablo llevó 19 años. La conversión de Santa Teresa de Jesús llevó 39 años desde su nacimiento hasta que logró un proceso de inflexión donde ya ella se dijo a sí mismo, ya yo no soy igual. San Agustín, ni hablar. Y así tantos y tantos y tantos santos de nuestra historia, como decía el cura de Ars, el San María Vianney. No todos los santos supieron empezar bien, pero todos los santos sí supieron terminar bien. Entonces la vida es ver a este Dios
que es capaz de dar la vida por nosotros, de sufrir las peores vejaciones, las peores humillaciones, pero es porque caramba, nos ama, pero al extremo. O sea, Cristo, si Cristo hubiese leído el Deuteronomio y fuera un libro para Dios, o sea, escrito por los hombres, para Dios, y diría, Señor Dios, ama al hombre con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Cristo diría, yo lo hice. Yo sí lo hice, porque yo morí en la cruz por ustedes y yo llevé el peso de sus culpas y además lo hago sin restregarse. Lo hice porque es que los amo hasta el extremo. O sea, ustedes son demasiado importantes para mí. Ahora, la pregunta la podemos rebotar. Dios nos dice esto desde la Biblia. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Hablamos de Él en la mañana, en la tarde, cuando estamos de viaje, le transmitimos ese amor a nuestros hijos. Esa es la gran tarea de esta reflexión y de este episodio. Es ver qué lugar ocupa este Dios que fue capaz de pararse ante sus verdugos y decir con amor y mirando al Padre, sí, yo soy el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y te lo está diciendo hoy a ti, me lo dice a mí. Sí, yo soy tu Mesías, tu Salvador. Acéptame, desecha todo lo que te aleja de mí y empieza a profundizar en mi amor. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.